Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con mis compañeros Guamansin, Rafa, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, un viernes arrancando prácticamente el mes de junio, lluvioso al sur de la Ciudad de México, con mucho congestionamiento vial al mediodía, la temperatura no tengo la más remota idea cuál sea. Y el día tampoco, Rafa. ¿Y el día? ¿No es lunes? No. ¿3 de junio? No, dijiste viernes. Dijiste viernes. Es donde me voy a vivir. Lunes 3 de ya junio. quieres sábado. Era mi anhelo a ver si se cambiaba. Lunes 3 de junio, estamos en vivo. Se me hace que te vas a ir de vacaciones pronto. Ojalá. Estás pensando en otra cosa. Pero mucha información y eso sí, la tenemos aquí para todos ustedes. Bueno, ¿qué te parece, Laura, Rafael, amigos, y después de esta elipsis? Elipsis, el mural. Sí, El exactamente. mural. Ahí está. Ahí están viendo ustedes lo que tenemos detrás de nosotros, estas bellas fotografías de una exposición que pueden visitar en estos momentos. En el Palacio de Bellas Artes se exhibe la muestra de Rodrigo Moya, que da cuenta de esta memoria de la Ciudad de México y también de lo que sucedía hace varios ayeres en las bambalinas de la urbe. Bueno, difícil yo creo que hacer una selección porque tiene desde personajes urbanos, fotografías, paisaje, es un espectro amplísimo el que abarca Rodrigo Moya. Tan amplio que, dicho sea de paso, esta exhibición de Rodrigo Moya tiene ecos. Hay un eco en el Museo Amparo y otro en el Museo Archivo de la Fotografía, además de lo que se está exhibiendo actualmente en el Palacio de Bellas Artes. Así es, y bueno, lo que pasa es que también Rodrigo Moya no solamente tiene este ojo hermoso, como ustedes pueden observar, que se condensa en una fotografía, también es de estos fotógrafos que le tocó la época del fotoreportaje. Es decir, sí, la televisión era importante, por supuesto, no tanto como hoy, pero lo que hacía era, en estas revistas especializadas, solo con fotografías, contar historias, y no cualquier historia. Por ejemplo, él estuvo presente en el conflicto en República Dominicana y es espeluznante y al mismo tiempo bello lo que él retrata y lo que él nos cuenta solo con imágenes. Y eso, pues, no lo hace todo el mundo. Hay que irlo a vivir al Palacio de Bellas Artes. Y a propósito de grandes personajes de nuestra tierra, se le va a rendir tributo a la trayectoria de uno de los más importantes investigadores de las lenguas y las culturas prehispánicas. Miguel León Portilla. Como un hombre universal, como universitario imprescindible, como maestro y entrañable colega y amigo, fue definido Miguel León Portilla, quien recibirá un homenaje nacional, impulsado por la Secretaría de Cultura Federal, y al cual se han sumado múltiples instituciones. Miguel León Portilla es por mucho uno de los máximos conocedores del mundo prehispánico y sus lenguas, el náhuatl particularmente. Pionero en esa voz, en aprender esa lengua, una de las lenguas de las 68 que tenemos. Y justamente en este año, su voz es de lo más necesaria y pertinente. Este año donde su trabajo está íntimamente relacionado con lo que se conmemora. Se conmemora el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Varias son las instituciones que se han sumado a este homenaje nacional a Miguel León Portilla, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional, las Academias Mexicanas de Historia y de la Lengua y el Instituto Politécnico Nacional. Miguel León Portilla es un hombre de instituciones, un hombre que ha fortalecido todas aquellas instancias por donde ha pasado, es el decano de la Academia Mexicana de la Lengua, es también, como ustedes saben, miembro del Colegio Nacional y ha desarrollado a lo largo de muchísimos años un papel muy importante y muy significativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tendremos un programa variado que incluirá toda una programación especial vinculada con Don Miguel, tanto en Radio UNAM como en TV UNAM. Tendremos también una programación con una enorme cantidad de actividades y charlas del propio Don Miguel que están accesibles en línea a través de nuestro programa Descarga Cultura UNAM. Él permitió que esta visión del México prehispánico llegara a todo el mundo, en esa visión siempre amplia, generosa y de un profundo humanismo de Don Miguel. El homenaje se llevará a cabo del 3 al 5 de julio e iniciará con una intervención de Eduardo Matos Moctezuma en el Museo Nacional de Antropología. No obstante, las diversas instituciones extenderán este homenaje en otras fechas, como en el caso de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 8 de septiembre, y en donde la figura de Miguel León Portilla será central.
De igual modo, se realizarán galas con la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes y con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Javier García Diego, al frente del Colegio Nacional, rememoró cómo en 1969, a los 43 años, Miguel León Portilla ingresó con un discurso que será impreso, al igual que otras de sus obras. Continuaremos publicando las obras completas de don Miguel, que lo hacemos en coedición con el Instituto de Investigaciones Históricas. A la fecha han aparecido 13 tomos, pero en realidad son más porque algunos de esos tomos están divididos en 2 volúmenes. 16 tomos a la fecha, más 34 obras sueltas. Nada más merecido cuando un país, habría que decirlo así, cuando un país le rinde homenaje a una institución. Esa institución es Miguel León Portilla. Ya Gonzalo Celorio, ya también el doctor García Diego han hecho ver cómo Miguel es en realidad, o representa en cierta forma, o en muchas formas, lo que son instituciones. Por eso me refiero a él también como institución. A la conferencia de presentación del homenaje nacional a Miguel León Portilla, acudió, en representación de él y su familia, su yerno Gerardo Hierro, quien habló de la vitalidad del decano. ¿En qué está trabajando? Pues mire, sus memorias están casi terminadas. De hecho, le ha encargado, mi esposa es quien le ayuda en eso. Sigue dando una gran batalla como yo le hacía la broma, como un caballero águila, como el más aguerrido de los caballeros águilas. Quiero decirles que su deseo de vivir verdaderamente es enorme. Antes que nada, y por eso quiero también de todo corazón, en nombre de nuestra familia, de don Miguel, de Chonita, de María Luisa y de mis hijos, dar las gracias a la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro. Muchísimas gracias, de todo corazón. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya cuando ocurra todo esto, se vaya dando, les vamos a dar los detalles, o seguramente estaremos desde allá transmitiendo. No, y admirable de verdad la vitalidad de don Miguel, lo comentábamos, no solo dice su yerno, está escribiendo sus memorias. Hablabas de una presentación, una ponencia. Sí, él es miembro del Colegio Nacional y como miembro del Colegio Nacional tiene a su cargo una serie de actividades cada determinado número de meses. Él simplemente no quiso dejar de hacerlo, las organiza desde casa, manda su ponencia por video. Entonces, un gran abrazo a don Miguel, que además cumplen años de la visión de los vencidos, un libro que fue publicado originalmente por la UNAM, que seguramente está trabajando ya en una edición más que especial. Debe ser, y hay que seguir de cerca este gran homenaje más que merecido. Y en otros temas, en el municipio de San Jerónimo, Teocatl, Oaxaca, fue presentado el programa cultural Retorno al Origen. Busca recuperar la memoria de los pueblos de la Sierra Mazateca. Nos encontramos en San Jerónimo Tecuatl, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. En este lugar crecieron los hermanos Flores Magón y de hasta aquí vino la Secretaria de Cultura para presentar el proyecto Retorno al Origen. Vamos a enterarnos de qué se trata. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, a su llegada a San Jerónimo Tecoatl, pudo ver los talleres que se imparten como el de la elaboración del herbario mazateco. Posteriormente se reunió con las autoridades del municipio, quienes le entregaron el bastón de mando. Una vez hecho esto, en la explanada se interpretó el himno nacional en mazateco. Después se le hizo una limpia. Se le entregó una copia del acta de nacimiento de Jesús Gaspar Flores Magón, fechada en 1871, y se dio inicio a la presentación del programa Retorno al Origen. El espíritu de este proyecto es rescatar la memoria con los jóvenes de lo que representó el pensamiento de libertad que nació en la Sierra Mazateca gracias a los hermanos Flores Magón. El tener la fortuna de contar con una persona que se dedica a una lucha por la libertad desde la cultura, como Diego Flores Magón, que es descendiente de ellos, pues nos da pie de tierra para comenzar con este proyecto que tiene que ver con la palabra,
porque a través de una risográfica, que es como una imprenta móvil muy sencilla, hoy los niños de secundaria de este municipio ya imprimieron 2 libros. Vamos a empezar aquí en San Jerónimo y tenemos otra lista de localidades donde vamos a estar trabajando. Por ejemplo, San Agustín, vamos a estar en Chilchotla, vamos a estar también en Huautla y en otros municipios que puedo con mucho gusto enumerar. Retorno al Origen es un proyecto de recuperación de la memoria histórica de los pueblos de la Sierra Mazateca que tuvieron relación con los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique. A estos 8 municipios se les darán las herramientas para que rescaten y conserven su patrimonio. Ejemplo de esto es el herbario en español y mazateco que hicieron alumnos de secundaria. Es un conocimiento que tiene que ver con la salud de la manera más sabiamente tratada, que tiene que ver con la naturaleza, pero tiene que ver con las herramientas que existen en el conocimiento de las comunidades de cómo prevenir sobre todo enfermedades y cómo para el sector salud esta es una forma también, existe un área, pero para, como bien dicen, universidades, escuelas y que la propia comunidad y los jóvenes reconozcan en eso una forma de buscar salud y de no introducir a su vida cotidiana químicos que realmente no necesitarían teniendo lo que tienen en esta tierra. Ese recetario de herbolaria es un recetario que tiene que ver con esa memoria natural del lugar y con sabiduría ancestral, pero es una herramienta contemporánea y práctica. De manera autónoma podemos producir sin la infraestructura de un museo siquiera materiales que le dan, que consolidan y exaltan además la memoria particular en las lenguas maternas. Con información desde San Jerónimo Tecóatl, Oaxaca, José Manuel Barajas y Alberto Aranda, enviados especiales. Bueno, pues ahí está un ejemplo de la recuperación que se puede hacer de un patrimonio que está ahí y que a lo mejor si no existe un programa de apoyo corre cierto riesgo, ¿no? Así es. Y bueno, la información que vamos a dar tiene que ver también con este tipo de desarrollos. Rafael Laura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han lanzado la convocatoria 2019 del programa de becas para estudios en el extranjero. Está principalmente dirigida a creadores, intérpretes, profesionistas, promotores, gestores culturales que deseen realizar sus estudios de maestría o doctorado y hay un plazo para esto, Laura. Efectivamente, este plazo es para registrar proyectos y vence los días 5 y 12 de julio, de acuerdo con la disciplina en la que se postule. El registro y las bases de participación se encuentran en foncaenlinea.cultura.gov.mx. Ahí lo tienen en pantalla para que no pierdan la oportunidad de presentar su proyecto. Ya estamos a unos días. Sí, ya es pronto, ¿eh? Y en lo que mandan sus proyectos, vamos a una pausa. El doctor Juan Antonio Siller recupera en un libro la historia del intercambio cultural entre México y Filipinas, establecido hacia el siglo XVI gracias a las travesías marítimas del famosísimo Galeón de Manila. Una de las rutas de navegación más importantes del siglo XVI fue el tornoviaje. Fue descubierta a partir de la travesía que realizaron Miguel López Legazpi y el fray Andrés de Urdaneta, quienes zarparon de la costa de Nueva España en 1565 y llegaron a Barra de Navidad, Jalisco, de donde finalmente partieron a su destino original, el archipiélago filipino. Fue una ruta importante que permitió el intercambio cultural entre los continentes americano, asiático y europeo. Era un viaje que duraba 7 meses y permitió el intercambio entre México y Filipinas, como lo detalla el libro El itinerario cultural del Galeón de Manila. Es un ejemplar que reúne el estudio de historiadores, arqueólogos, antropólogos y restauradores. Trata principalmente sobre los préstamos culturales, de ida y vuelta, o sea,
lo que de América fue a Filipinas y lo que de Filipinas llegó y que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, hacemos nuestras ferias, las peleas de gallos, pensamos que son muy mexicanas, y es una tradición filipina. El paliacate que nos ponemos con el sombrero de charro es un textil de la India que llega con ellos. Palabras como palapa, que las usamos cuando vamos a la costa, es totalmente tagala. Y para ellos también, es decir, yo siempre pensé que la piña venía de allá y la piña fue de aquí para allá. Muchas cosas muy interesantes. Fue una fusión de 250 años muy importante. El galeón de Manila era el nombre con el que se conocían a las naves españolas que cruzaban el Océano Pacífico. Es un ejemplar que reflexiona sobre la relevancia que han tenido las migraciones, así como su intercambio cultural. El flujo del galeón de Manila, que nosotros le decimos popularmente nao de China, ni era nao ni era de China, es un galeón de Manila, ese hacía estos circuitos de Acapulco a Manila, alrededor de 3 meses, y el tornaviaje era muy largo, eran 6 o 7 meses, sin tocar tierra. Entonces, ese flujo comercial llevaba productos, nos traía porcelana, seda, llevaba grana, cochinilla, plata y religiosos. Este es el segundo libro que surgió del ciclo de conferencias que se realizaron en el Palacio de Cortés de Cuernavaca, con el que se conmemoraron los 450 años del tornoviaje del Galeón de Manila. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Continúan las actividades conmemorativas por el centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Esto fue lo que sucedió en Casa Lam. El movimiento revolucionario encabezado por Emiliano Zapata llevó a cabo una transformación profunda que no solo se preocupó por la situación económica y social de los campesinos, también promovió la participación en las decisiones políticas. Son experiencias que vale la pena considerar para la discusión actual, para enriquecer esta discusión que estamos teniendo hoy sobre distintos tópicos que tienen que ver con la desigualdad, con la situación de los campesinos, de las familias rurales, de los sectores indígenas, de los pobres de la ciudad, de las formas de gobierno, en donde me parece que el zapatismo llevó a cabo realmente propuestas muy interesantes que valdría la pena retomar. El movimiento no solo se enfocó en la zona centro del país, también logró liberar a los esclavos en Yucatán gracias al liderazgo de Felipe Carrillo Puerto, quien al asumir la dirección del Partido Socialista del Sureste le dio continuidad al movimiento revolucionario. Liberar a los esclavos de Yucatán era algo que para Zapata era importante, no era una función que pudiera cumplir el Ejército Liberador del Sur, estaba a enormes distancias, pero sí promoverla a través del liderazgo de un hombre que se había fogueado ya en los campos de Morelos, como era Felipe Carrillo Puerto. Sin el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido solamente una revolución política, que no hubiera cambiado las estructuras económicas, sociales y culturales del país. Noticias 22, Óscar Cortés. Es que ya murió Zapata. Y a partir de una profunda revisión de su fondo reservado, la Biblioteca de México ha encontrado algunos tesoros históricos que contribuyen a entender las principales o algunos de los principales episodios del zapatismo. Todo el acervo que resguarda la Biblioteca de México, que está dedicado al caudillo del sur, forma parte de la muestra La muerte del hombre que hizo nacer una idea. En esta exposición tenemos muchísimos libros, pero también tenemos una selección de las publicaciones periódicas que dieron cuenta de la muerte de Zapata en ese momento, ¿no? Ahí tenemos el periódico El Universal, que al día siguiente de la muerte de Zapata da la noticia y lo tratan como era en ese momento, no como un héroe, no como el gran revolucionario, sino más bien como un bandolero. Entonces, eso es un material sensacional para los historiadores, pero también para, por ejemplo, un chavo de preparatoria o una persona que se den cuenta que ese personaje broncíneo nunca lo fue así todo el tiempo. Para enriquecer la exposición, se presentará un ciclo de documentales en las que se incluye La ruta de Zapata de Ramón Naupart, además de Héroes Anónimos, Zapata vive, la lucha sigue y Los rebeldes del sur.
Tenemos también testimonios, porque nos aliamos con la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ellos hicieron un experimento sensacional de historia oral en los 70s, en donde entrevistaron a los últimos zapatistas que quedan vivos en ese momento. Entonces, en el fondo de la exposición, ustedes se pueden poner los audífonos y escuchar de voz propia de los zapatistas en ese momento cuáles serán las experiencias del zapatismo. La muestra permanecerá hasta el 21 de julio en la Galería Abraham Sabludowski de la Biblioteca de México. La idea un poco de las exposiciones que estamos haciendo aquí en la Biblioteca de México es sacar el acervo que está en las diferentes áreas de la biblioteca. Tenemos en la biblioteca, por ejemplo, una parte de bibliotecas personales, donde están las bibliotecas como de Ali Chumacero, Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, entre muchos otros. Tenemos un fondo reservado propiamente, además de las salas generales o de la hemeroteca. Entonces, estos fondos nos permiten tener una enorme cantidad de materiales que los investigadores o, digamos, los lectores experimentados conocen muy bien. Sin embargo, la gente, vamos a llamarla de a pie, de repente no los conoce. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora tenemos teatro. El director de escena, Hugo Arrillaga, nos pone en el centro de un entorno familiar dominado por el resentimiento. He escrito Hermanas teniendo al mismo tiempo frente a mis ojos las voces y los cuerpos de actrices. Lo que he escrito les permite morder. La violencia de los animales salvajes está aquí. Está muy bien. Es ultraviolento y está muy bien. Son palabras de Pascal Rambert, autor de Hermanas. De Pascal yo conozco ya algunas de sus obras y siempre puedo encontrar en ellas este fervor y esta confianza desmedida por las palabras y cómo justamente el lenguaje es el que va construyendo a vistas del público a cada personaje. Se va revelando el personaje, va revelando su universo o va revelando el universo del otro personaje y eso es teatro finalmente. Hermanas logra una reunión de talentos que se antojaba imposible. El productor privado Rubén Lara, el director Hugo Arrillaga y las actrices Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo. ¿Qué fue lo que los reunió? La pasión, creo, por contar historias, pero historias no sé si necesarias, pero por lo menos para nosotros como artistas urgentes de compartir. Cuando yo tuve la posibilidad de leer por primera vez esta obra, me aterró, no por la complejidad del texto, sino por lo que ahí se plantea. Mira, yo creo que produzco teatro comercial pero con calidad, porque siempre he cuidado de que todo mi teatro comercial tenga calidad, buenas escenografías, buenos actores, que esté bien dirigido. Y también hago teatro muy serio, lo que pasa que se les ha olvidado. Yo hice una cosa de David Hare muy famosa, que hice con Ofelia Guilmain y Marga López, hice Los árboles mueren de pie, con una gran obra, hice Ausencia de Dios, hice El cerdo. Yo creo que es una obra que los papás deberían de venir a ver, o los matrimonios que están creando hijos, para que vean cómo darles a los hijos la misma educación, darles el mismo valor, porque siempre dice uno, es el más inteligente, es el más vivo, es el más chistoso, y va menospreciando al otro. Y creo que esta obra, esto es lo que habla de muchas cosas, pero esto es lo más importante. El relato de Caín y Abel nos advierte que nacer hermanos no garantiza vivir en fraternidad. A diferencia de estos, Fernanda y Arcelia, que desde hace años se aman en el rencor, no necesitan llegar a las manos para hacerse daño. Les basta el lenguaje, un lenguaje quirúrgico y descarnado de una extraña intensidad lírica que empuñan como un arma para expresar su deseo de venganza. Vengan a ver Hermanas al Teatro Milán. Estaremos únicamente 6 martes a partir del próximo 4 de junio. 6 martes nada más. Ese banco igualito a los bancos de los hospitales. Estos que ponen en las regaderas cuando gente como mamá. Gente que está al borde de la muerte como mamá. Y en esta ocasión Hermanas, actuada por Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo, dos de las grandes actrices de este país, emblemáticas de estos tiempos. Van a venir a ver realmente cómo estas mujeres despliegan todo su talento y su alma entera la dejan sobre el escenario. Es una experiencia, me parece a mí, muy seductora para los espectadores. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pero bueno, nosotros tenemos que enfrentarnos a esa maldición.
Bueno, pues Pascal Rambert es un gran dramaturgo, así que la verdad hay que acercarse y tener la experiencia de ver esta obra de teatro. Indiscutiblemente, como también hay que tener la experiencia de seguir en sintonía de Canal 22, porque la Dirección de Noticias les tiene preparado a continuación, terminando este espacio, Debate 22. Ahorita que está calientito el tema de los aranceles, el Tratado de Libre Comercio, la relación con Estados Unidos, bueno, pues vamos a ver qué nos trae Javier Aranda Luna en Debate 22, que tiene que ver con este asunto. E inmediatamente después, Laura. Inmediatamente después, también la Dirección de Noticias de Canal 22 les presenta un programa especial llamado El Yelmo y el Caracol. Cortés Moctezuma, 500 años, como ustedes saben, se cumplen 500 años de la llegada de Cortés a nuestras tierras, del inicio de este proceso que cambiaría para siempre la historia y del cual surgiría la nación mexicana. Van a estar aquí Cristian Duverger, Luis Barjau y Víctor Manuel Mendiola, así que pues imagínense qué buena nómina tenemos para el día de hoy. Ahí está, no se separe de la pantalla de Canal 22 y por lo pronto, una pausa. La 10ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, concluida este fin de semana, trajo a nuestro país a uno de los escritores más aclamados de Brasil. Descubramos de quién se trata. Consciente de la importancia que tiene la memoria y la literatura para cambiar el destino de un país, el escritor brasileño Luis Rufato visitó la Ciudad de México para presentar 2 publicaciones relacionadas con la dictadura. Uno de ellos se llama De mí ya ni te acuerdas. Não é uma história óbvia sobre a ditadura, que não tem tortura, não tem manifestações, pero eu creio muito mais grave porque cuenta a vida de las personas comunes. Es una historia emotiva que está basada en la correspondencia que descubrió el escritor al morir su madre, quien guardó por muchos años en una caja cientos de cartas que le escribió uno de sus hijos. Es una reproducción de estas cartas para ella. Y entonces es una especie de recuperación de una historia perdida. Y esto también es un poco la idea de cómo que nosotros en Brasil no tenemos una memoria de la dictadura militar. La otra publicación es una compilación de cuentos que se llama Lo que nos une. Es un título que se distribuye de forma gratuita que forma parte de la Brigada para Leer en Libertad. Entonces, Lo que nos une son 3 cuentos que tratan de la dictadura militar en Argentina, Uruguay y Brasil. También, de nuevo, son las personas comunes, cómo que las dictaduras militares afetam e destroem a vida das pessoas comuns, porque muitas vezes nós pensamos que a política é uma coisa da superestrutura, lejos. Não, é uma coisa que profundamente afeta o cotidiano, a vida do dia a dia. Ambos ejemplares fueron escritos con el propósito de promover la reflexión y motivar a los lectores a participar de las acciones que puedan mejorar la convivencia y el desarrollo social. Eu creio que a literatura tem pouco esta função de servir como uma espécie de possibilidade de reflexão a respeito de nosso passado para que nós, em el presente, podamos projetar o futuro. Noticias 22, Oscar Cortés. Y proveniente de Australia llegó a la Ciudad de México un ensamble acrobático que desafía la gravedad y cuya máxima es menos es más. Su nombre es también una consigna. Sus cuerpos vuelan por los aires en un ejercicio circense que llega por primera vez a nuestro país. Se trata de la compañía Gravity and Other Myths, Gravedad y otros mitos, que este fin de semana se presentó en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en el espectáculo Simple Space. It started from 7 good friends at circus school. We were training after school together in a little circus school in Adelaide, Australia. And we decided to go for it. So we finished that school. You get kicked out when you're 18.
And then we went, well, we want to keep doing this. We have a passion, a love for it. So we formed a little group and made a little tiny show in our hometown, and some people liked it. And then we decided to make another show, and that one went overseas, and we just got really lucky. Met our agent who lives in Berlin, and since then, so that was in 2013. Una tarima y 4 postes de iluminación son toda la coreografía para el espectáculo A Simple Space, un espacio simple. La idea era prescindir de escenografía, vestuario y maquillaje para mostrar los potenciales del cuerpo, no sin cierto humor. What we really think is interesting, and that's human bodies and what they're capable of. So we kind of set out to go, all right, let's see what it looks like when we just take that stuff away and push ourselves to the limit. So the show is very much about each of us in one act pushing ourselves to fatigue, sometimes failure, getting up and doing it again, and just showing what the human body is capable of, showing when we fail, showing when we succeed, and kind of enjoying each part of that journey. We've taken a little bit, in Australia, we've taken a bit of the European, we've taken a bit of the Mongolian, a bit of the American, a bit of the South American. We've kind of made our own. I like to call it dirty circus. It's a bit grungy. It's not technically as perfect. It's a little more sweaty, a little more grungy, a little more kind of just do it until it works, which is kind of really satisfying to watch someone do something until they get it. Con información y texto de Víctor Gaspar, Óscar Helguera, Noticias 22. Y bueno, de las artes escénicas nos vamos ahora a la música. El ensamble vocal Tumbenpax está de plácemes porque tiene varias razones. Cumple 10 años, tiene nuevo disco y nuevo director. Antes de iniciar una gira por los Estados Unidos, el grupo coral Tumbenpax presentará su segunda producción discográfica, la cual corrió a cargo de su más reciente director. Yo me integro con la invitación de Lucía Olmos. Lucía Olmos realmente es el alma de este grupo. Ella lo funda en 2006 como un proyecto para la difusión de la música contemporánea para las voces, en este caso para un sexteto femenino. En un principio lo habían pensado como un grupo mixto, pero luego decidieron que fuera un grupo solamente de voces femeninas. Hay piezas inclusive que tienen percusiones incluidas. Hay una pieza de la compositora Diana Circe que hace una especie de remembranza de los instrumentos que utilizan los concheros que vemos a veces en Coyoacán ahí haciendo sus danzas. Hay una pieza de mi autoría que está en náhuatl basada en un texto de Nezahualcóyotl, de tal manera que va a haber de todo. A lo largo de estos años, la agrupación no solo ha difundido la música contemporánea, también se ha preocupado por tener canciones que muestren su compromiso social. Las piezas van desde lo abstracto hasta piezas que tienen una carga de lucha social. Hay una pieza en particular del compositor Julio Morales que se titula Una calle para tu nombre, que habla como una especie de homenaje a Nadia Vera. No sé si recuerdan que hace algunos años hubo un multihomicidio ahí en Narvarte donde asesinaron a un periodista y otras 3 mujeres que estaban eran luchadores sociales y denunciaban los abusos en el gobierno de Veracruz. Entonces Julio conocía a Nadia Vera y esta pieza es un homenaje a su ausencia. De tal manera que creo que el disco pasa por distintas emociones, por distintos colores. Hay piezas que son mucho más disonantes, hay piezas que son un poco más ligeras. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora nos vamos al Museo Nacional de San Carlos, que nos ofrece una mirada a la vida cotidiana de la sociedad europea, retratada en los cuadros de su colección. Con la exposición Tiempo de Labor, Juego y Ocio, el Museo Nacional de San Carlos inicia su programa de exposiciones bajo la dirección de la doctora Mireida Velázquez. La muestra es un ejercicio de revisión y reinterpretación del propio acervo del museo, siguiendo un eje temático, las representaciones pictóricas de la vida cotidiana a lo largo de los últimos 3 siglos, a partir del binomio trabajo-tiempo libre.
el 90% de las piezas son de nuestra colección y abren diálogo con piezas de otras colecciones institucionales y privadas. La idea fue replantear la manera en que estudiamos el acervo del Museo Nacional de San Carlos. Creemos que hay una posibilidad de tener aproximaciones mucho más lúdicas desde diferentes perspectivas. La exposición se divide en 3 núcleos importantes. Se abre con escenas de trabajo, que es el núcleo que nos adentra en estos costumbrismos de la labor, de campesinos sobre todo. Tenemos el segundo núcleo, que es el ocio, en el cual tiene 2 enfoques un tanto diferentes. Por un lado tenemos estas escenas de interiores femeninas donde están leyendo, y después la fiesta. La fiesta, que es un tema muy diverso, tenemos desde la fiesta del pueblo hasta la fiesta de la aristocracia. Y el último núcleo que cierra la exposición es juego, que también es parte del ocio, pero tiene cierta independencia, pues el juego en sí es sociabilizar, nos enseña reglas, nos enseña convivencias. Ustedes van a poder encontrar obra de Sorolla, de Chicharro, de Charles Michel, entre otros, que creo que son como los artistas más importantes de nuestra colección. También van a poder ver diferentes periodos de creación artística, diferentes estilos, conviviendo a través de estos temas que son ejes. Si bien las piezas destacan por su calidad artística, su valor como documentos históricos lo hace aún más. En ellas podemos apreciar cómo impactó la revolución industrial en las formas de vivir el tiempo libre entre la clase trabajadora y la burguesía, y por quienes fueron retratados. Por un lado tenemos estos artistas que vienen de una familia acomodada, estudiaron en estas grandes academias de arte y tienen un enfoque un tanto porque el público lo pide y un tanto porque así es la estética del momento, ¿no? Idealizan al campesino. Por un lado están otros artistas de los cuales son autodidactas, les costó llegar a las academias a aprender y a ser presentados entonces ven esta otra mirada sí del campesino, pero es una mirada un poco más cruda, ¿no? Y eso, las formas son más toscas, los colores más opacos. La muestra Tiempo de Labor, Juego y Ocio permanecerá en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 22 de septiembre. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, la verdad es que la propuesta de agrupar las obras en torno a esta temática me parece muy llamativa, muy original. Y bueno, vamos al Museo Nacional de San Carlos nuevamente, porque siempre se descubren, además de la arquitectura, las obras que pertenecen, las obras escultóricas del mismo museo son fantásticas. Las lecturas que puede otorgar las obras que están en la colección del museo son muy interesantes para el arte. Y hecha esta invitación, los invitamos también a que sigan con nosotros. Vamos a hablar de agua. ¿Qué problemas padecen de manera particular los habitantes de la Ciudad de México que se replica en otras urbes del país? Lo descubrimos después de este corte. De acuerdo con especialistas, dentro de 10 años, la Ciudad de México podría colapsar. Efectivamente, y el problema, uno de los grandes problemas de la ciudad es el agua. Pues solo se podría cubrir cerca del 50%, eso en consideraciones actuales, sin pensar en cualquier otro tipo de posibilidad que nos pueda preparar el cambio climático. Efectivamente, y además depende la zona de la ciudad de la que estemos hablando, ¿no? Justamente de ello nos platican esta noche Karen Rivera y Oscar Cortés, que están con Rafa aquí a un lado. Pues en efecto, un problema muy delicado, preocupante. Ya el destino nos alcanzó. Karen, Oscar, gracias por hacer este trabajo y platíquenos
qué futuro le depara a la Ciudad de México en caso de no tomar las medidas necesarias, porque también traen soluciones. Buenas noches. Buenas noches, Rafael, gracias por la presentación. Es un trabajo muy especial porque en realidad lo que hacemos es buscar el origen, qué es lo que está pasando con la escasez de agua en la Ciudad de México, a partir del sistema hídrico que tenemos, a partir de que no aprovechamos el agua de lluvia como debería ser y a partir también de estas fugas que tenemos en nuestras tuberías. Es un trabajo, Oscar, que también busca el origen, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante de este trabajo es, y bueno, de algunos de los especialistas que consultamos, es que entendieron perfectamente en dónde está el problema. Es decir, vivimos en una cuenca, y nos lo explicaba muy padre la doctora Loreta Castro, que es como si viviéramos en un molcajete. Entonces, a los mexicas se les ocurrió construir justo en el centro. Entonces, todo el agua que escurre aumenta de nivel, justamente el centro, ¿no? de nuestro lugar de origen. Eso es cuando llueve, pero cuando no llueve, el nivel baja. Por lo tanto, ese es prácticamente el origen que ha tenido eternamente la Ciudad de México. O sea, respiramos porquería, nos estamos quedando sin agua y tenemos que tomar medidas. Tengo entendido en esa primera parte del reportaje que nos prepararon es poner los antecedentes, el precedente y entender qué es lo que pasa, y luego viene la luz de esperanza, ¿no? Las posibles soluciones. Si es que se puede hablar de soluciones, creo que podemos hacer todavía aún muchas cosas, pero sí, vamos a ver la primera parte de este reportaje. Se tiene, no sé, una realidad para el año 2030 que la Ciudad de México va a ser una de las ciudades que va a tener muchos problemas de escasez del agua. Lo primero que nos llamó la atención fue gente diciendo, es que hace 5 o 10 años nos llegaba el agua 3 días por semana y ahora nos llega 1, o nos llega un día cada 2 semanas. Para nosotros es como todo un reto saber que vivimos en esta ciudad donde hay esta gran paradoja de exceso y escasez de agua. Y lo que nos dicen los modelos de cambio climático es que va a haber cada vez una mayor cantidad de sequías y van a ser más intensas. Así que ese es el futuro. Antes de que llegaran los mexicas, se habitaba en la riviera del lago y pues el lago crecía y decrecía porque estamos en una cuenca cerrada, que esa es la gran particularidad y es, digamos, que la raíz de los problemas. La Ciudad de México asentada sobre un lago, estoy hablando de Tenochtitlan, le faltaba agua. Y entonces se construyó el primer acueducto para la Ciudad de México. Era un acueducto que iba de Chapultepec a Tenochtitlan. Y en esa época también ya había inundaciones. Entonces se construyeron obras contra las inundaciones. El bordo, el baradón de Nezahualcóyotl que le dicen, era un bordo de protección contra inundaciones. Que desafortunadamente, a partir de la conquista, empieza a cambiar. Y deciden tomar la propuesta del ingeniero alemán, de Enrico Martínez, y a partir de ese momento, digamos que inicia una nueva era de manejo de agua en la Cuenca de México, en la que el sistema de tubos y de tubos en principio y después ayudado por bombas, pues empieza a incrementar hasta el punto en el que estamos el día de hoy, donde dependemos únicamente de las tuberías y de los sistemas de bombeo para sobrevivir, ¿no? Las fuentes de abastecimiento de la ciudad son básicamente, como decía, su acuífero, una batería de pozos que tienen en Lerma, en la zona de Toluca, que llegan acá, y que también ese acuífero está sobreexplotado, entonces cada vez abastece menos cantidad de agua, y el Cuchamala, que depende de las lluvias y ya están las presas. Hemos estado construyendo desde el siglo XVII infraestructura para desalojar el agua de lluvia lo más rápido posible. Entonces es una cuenca que por tenderse a inundar, nosotros optamos por la solución de, pues saca el agua rápido, en cuanto llueve, sácala, en cuanto llueve, sácala. Y lo que pasa es que si tú te pasas cientos de años sacando el agua de lluvia lo más rápido que puedes, eso empieza a afectar la recarga de los acuíferos, porque esa lluvia, al no retenerla en la cuenca y permitir que lentamente se vaya infiltrando al suelo, sino que al revés la sacas rápidamente, pues con el tiempo eso empieza a afectar la recarga de los acuíferos. El agua de lluvia se va al drenaje
y todo el agua de drenaje sale por el norte de la ciudad hacia Hidalgo, ¿no? Y pues el destino triste es que un agua que podría ser buena se convierte pues en agua muy contaminada. La calidad del agua en México se puede decir que no está tan mala, pero aún así hay contaminantes que sí están presentes, como por ejemplo arsénico, flúor, contaminantes emergentes y desafortunadamente sí llegan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el exceso del contenido de flúor en agua puede provocar fluorosis esquelética y fluorosis dental. Una, pues que se te manchan los dientes, pero la otra es mucho más seria porque es una deformación que sufre los huesos y bueno, son deformaciones que ya es irreversible el daño, ¿no? Los sistemas de manejo de basuras en muchos lugares son muy inadecuados y están contaminando los acuíferos. Y los ríos de México, la mayor parte, digamos, suma de todo esto, están contaminados y muy contaminados. Ya tenemos un problema ambiental e incluso también un problema social. El sistema de aguas de la Ciudad de México distribuye en las 16 alcaldías en promedio 150 litros de agua potable por habitante al día. Sin embargo, con el uso de cisternas y tinacos, el consumo se puede elevar hasta los 320 litros por persona. El 80% de ello se va directo al drenaje cuando lavamos las manos, los trastes, la ropa o nos bañamos. Entonces no estamos en una situación de escasez natural de agua, estamos en una crisis de manejo. Bueno, un tema preocupante que sí compete a todos como ciudadanos, ya lo veíamos en esta última parte de la nota, cómo utilizamos y qué hacemos con el agua que tiene memoria, es agua que llueve, va buscando su camino y nosotros en lugar de permitir que lo recorra, la evadimos. Y ya viene también preocupante, muy cochina esa agua, viene contaminada, viene cargada de sustancias que dañan a la salud. Así es. Lo que comentan los especialistas, que es uno de los graves, o es el problema más grande, es que cuando llegó la conquista empezaron a entubar, lo primero que hicieron es deshacer el agua que caía, porque era mucha, ¿no? Entonces, ese mismo sistema nos fue bajando a nivel a tal grado de que pues prácticamente hemos bajado y bajado y bajado año con año. Entonces, esas tuberías también, a su vez, han sido dañados por muchos años. Entonces, se calcula que hay hasta un 40-45% de agua desperdiciada en fugas, única y exclusivamente en fugas. Entonces, el problema se convierte en un problema mayor todavía más, ¿no? Y la escasez ya lo comentamos, decíamos en 10 años, no, hoy ya es una realidad. Cada vez que le dan mantenimiento al sistema Cutzamala, a sufrir en las zonas no solo de la Ciudad de México, sino conurbadas, por la falta de suministro. Hay otro problema también, que es que no tenemos una política de urbanización, digamos, de construcción urbana. ¿Qué es lo que pasa? Que se construyen unidades habitacionales, centros comerciales en áreas verdes, y recordemos que estas áreas verdes son las que permiten que el agua regrese al acuífero y de ahí nosotros podamos tomarla una vez más, ¿no? Sí, se requiere también checar estas cuestiones de políticas de construcción urbana, es fundamental porque es otra de las causas que está originando que nosotros tengamos escasez de agua. Vamos a ver la siguiente parte de este reportaje en la que hablamos un poco más de la propuesta y de la importancia de captar el agua de lluvia. Las redes de agua potable y las tomas domiciliarias también tienen muchas fugas. Entonces, lo primero que tendría que hacerse sería actuar contra las fugas. Entre 40 y 45% del agua potable se pierde en fugas. Es un gran problema porque tenemos sobreexplotación, tenemos escasez, pero debido a estas altas estas perforaciones tan profundas, tenemos el problema de subsidencia que existe, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que nos estamos hundiendo cada año. Nuestra principal fuente de agua potable son los acuíferos. Entonces, además de toda esta red de tuberías, hay miles de pozos perforados en todo el Valle de México, en toda la ciudad, que están succionando agua del subsuelo. Entonces, se pueden imaginar como si fuera una esponja que está flotando sobre un cuerpo de agua. Digamos que la parte de la esponja es la tierra, y el agua es el acuífero, el agua que está abajo de la tierra. Y si empezamos a sacar agua con un popote a través de la esponja, pues la esponja va bajando, 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 bajando.
Tampoco somos conscientes de la famosa huella hídrica. La huella hídrica es lo que nos cuesta, ¿no? Todos los productos que traemos encima, ¿no? Cada producto, cuánta agua necesita para producirse. El consumismo nos está matando a la vez. De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos, publicado en febrero de 2018, la capital del país es una de las 10 ciudades del mundo en riesgo de quedarse sin agua potable, debido a que creció 100 veces su tamaño geográfico y 7 veces su población entre los últimos 60 años. Un porcentaje importante del reabastecimiento de agua en el valle del país dependía de la funcionalidad de los ecosistemas modificados por la densidad poblacional. Hay zonas en México donde ya no se va a poder producir frijol hacia el final de este siglo porque la temperatura va a ser más alta que lo que el cultivo puede soportar. Entonces ahí tenemos un problema de ese tipo, ¿no? Y entonces la producción agrícola global en algunas zonas del mundo va a disminuir. Y entonces, pues sí, sin agua y con menos agua y con menos alimentos, lo que estamos esperando es grandes migraciones climáticas. Creo que parte de la solución, o parte muy importante de la solución, está en qué hacemos con el agua de lluvia, porque llueven 700 milímetros de agua al año, que eso quiere decir como si tuviéramos 70 centímetros de agua cubriendo la totalidad de la cuenca de México, del Valle de México, que es muchísima agua. Uno de los ejes fundamentales de Isla Urbana ha sido pues, tratar de desarrollar estas tecnologías. Cómo podemos aprender a captar agua de lluvia de la manera más práctica y efectiva adentro del contexto de la Ciudad de México. En 10 años Isla Urbana logramos poner arribita de 10,000 sistemas de captación. Poco a poco empezaron a surgir otras empresas y organizaciones haciendo sistemas de captación de agua de lluvia. Aquí hay un reto mayor y este reto necesita que la mayor cantidad de personas posibles le entren a buscar soluciones. Bueno, el panorama, depende de dónde lo veamos, es preocupante. Si para fin de siglo no va a haber ni siquiera para regar los frijoles, que consumen tanta agua estas plantas, pero también hay alternativas que no son tan difíciles de llevar a cabo y que tenemos que tomar cuanto antes estas medidas para subsanar lo que le hemos hecho al agua, por lo menos en la Ciudad de México. Así es, Rafael. Bueno, aquí prácticamente estamos hablando de especialistas que se han estudiado durante años. La naturaleza del agua en la cuenca, ¿no? ¿Cuál es el manejo ideal para no desperdiciarla? Entonces, utilizan la base física, ¿no? Del sistema del agua en la cuenca. Y prácticamente son dos proyectos importantes que actualmente están trabajando en la Ciudad de México para evitar la escasez. Uno de ellos, que es muy importante y es un estudio que hizo el doctor Manuel Parló y la doctora Loreta Castro, que es sobre un parque hídrico que está ubicada en el eje 6 en la alcaldía de Iztapalapa, y es un espacio público, es el primero en su tipo. Es un espacio público que además de canchas deportivas ofrece un sistema de captación de agua en el cual le permitirá, está a un 80% de su construcción y le permitirá a las colonias que están a su alrededor dotarse de agua. Ese sistema sería impresionante o muy funcional si, por ejemplo, ponemos un parque hídrico dentro de las colonias con mayor escasez de agua, ¿no? En toda la Ciudad de México. Complementando un poco lo que dice Oscar, está el proyecto de cosecha de lluvia que implementó este año la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México y que consiste en colocar estos sistemas de captación de lluvia en las colonias más afectadas, en las que sufren mayor escasez de agua. En Xochimilco y en Iztapalapa se pretende colocar 10,000 sistemas de captación de lluvia en estas colonias, y es interesante porque a partir de lo local se puede generar muchísima ayuda en términos de medio ambiente, de conservación. Si hablamos de que el 80% del agua que utilizamos en nuestras casas se va al drenaje y que puede ser reciclada, creo que también cada uno de nosotros
Podemos poner un granito de arena, poner una cubeta de agua mientras nos bañamos y hacer, no se necesita tecnología tan avanzada, lo que se necesita es iniciativa. Alternativa, ahí están las ventajas, no es tan oscuro el panorama, todos podemos hacer algo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Oscar, Rafael. Y por lo pronto, para cuidar el agua, hoy será puro whisky. Muchísimas gracias por traer este tema a la mesa. Gracias, Laura Hueman. Muy buenas noches, hasta mañana. Hasta la próxima. Chao.